El Nasdaq se encamina a su peor semana en un año y ha cerrado negativo 6 de las últimas 7. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es viernes 19 de abril de 2024 y en este momento son las 19:24 hora española, 13:24, perdón, horario ET. El día de hoy, al igual que ayer, grabo unas horitas antes, por tanto, si hay alguna novedad al cierre, pues seguramente esté comentada tanto en mi canal de Telegram como en Serenity Market. Sobre todo, posibles ventas ante el miedo o ante la incertidumbre de lo que pueda suceder este fin de semana, pues seguramente eso sí que pueda ocurrir. Vamos a poner todo un poco en contexto. En el día de hoy, en el vídeo de hoy, vamos a hablar de los resultados de Netflix, que estaba cayendo más de un 8%, cuando ha presentado unos resultados bastante espectaculares. Vamos a hablar de la liquidez, que desde mi punto de vista explica la caída de los resultados o la caída tras resultados de Netflix, y vamos a hablar también un poco pues de ese tema geopolítico que está causando o que ha causado en la madrugada de hoy grandes movimientos. Sobre el tema geopolítico les recomiendo que se informen con otros analistas geopolíticos. Yo no voy a entrar mucho en ello, simplemente vamos a comentar los movimientos en los diferentes activos que han sucedido. Así que nada, dicho esto, vamos con el día. Arrancamos comentando los datos de Netflix. Netflix presentó resultados anoche y si nos vamos a ver cómo está en este momento, pues vemos que se encuentra cayendo, la tengo por aquí, perdón, Market Leader, un 8,74%. Vamos a ver los números. Netflix presentó un beneficio por acción de $5,28, superando la estimación de $4,52 por acción y más del doble de 2,88% que se presentó hace un año. Ojito, un beneficio por acción bastante fuerte ha presentado. Los ingresos 9.370 millones, aumento interanual del 15% y superando las estimaciones de 9.260 millones. Por tanto, a priori los números principales han superado las estimaciones. Los ingresos superaron las previsiones de la empresa, ya que las adiciones netas pagadas, es decir, los suscriptores pagos, fueron de 9,3 millones frente a 1,8 millones en el primer trimestre de 2023, el aumento, quiero decir, y este aumento pues fue superior a lo previsto. Sin duda esto es un punto muy positivo. Fíjense que en diciembre de 2023 fueron más de 10 millones, 9,33 en marzo. El margen operativo fue de 28,1 frente a 21% interanual, una estimación frente a la estimación de 25,7%. Perdón, 28,1% ha sido el margen, el de hace un año era de 21% y la estimación para este trimestre era de 25,7%, datos muy superiores a lo esperado. Ingresos operativos de 2.630 millones de dólares, un enorme aumento interanual del más 54%, y superó las estimaciones de 2.430 millones de dólares. Flujo de caja libre de 2.140 millones de dólares, más 0,9% interanual, y superó las estimaciones de 1.870 millones de dólares. Finalizó el primer trimestre con un total de membresías pagadas de streaming de 269,6 millones, aumento interanual del 16%, es decir, crecimiento a doble dígito y muy por encima de la estimación de 264,52 millones. Datos muy positivos de momento los que hemos leído. Alrededor del 40% de los nuevos clientes de Netflix están seleccionando la opción de publicidad en los mercados donde está disponible. Esto es algo un poco controversial cuando lo lanzaron en su día, incluso por mí, porque esto se trata de una suscripción que además incluye anuncios, como por ejemplo pues Canal Plus con el fútbol, que además incluye anuncios, pero es que ya todas las plataformas de streaming lo tienen, es decir, tú pagas y además de pagar te vienen o hay publicidad, hay anuncios. Netflix se asoció con Microsoft en su día para hacer esto y la verdad es que fue una opción muy criticada por muchos, pero que está surgiendo efecto y está de momento yendo bastante bien. Además, desde mi punto de vista, creo que temo todo el tema contraseñas y demás que parecían ser también red flags, como esto, pues lo han sabido controlar muy bien. La eliminación de contraseñas o de esas cuentas compartidas pues se ha sustituido también con esta membresía barata o asequible, por así decirlo,
además con publicidad, y yo creo que la clave también es que han mejorado su contenido. Han tenido años de contenido muy flojo, pero últimamente están tratando de nuevo pues de alzarlo o de incentivar con gran contenido. ¿Cuáles son los dos puntos que quizás no han gustado a nivel micro de la compañía? Pues los dos siguientes que vamos a ver. Presentó un guidance, unas previsiones para el próximo trimestre de ingresos de 9.490 millones de dólares, por debajo de la estimación de 9.510 millones, y un beneficio de operación de 4,68 dólares, superando la estimación de 4,54. Margen operativo se espera 26,6 frente a las estimaciones de 25,4. Puede que los ingresos aquí en las estimaciones se hayan quedado ligeramente cortos. Sin embargo, a nivel micro, lo que menos ha gustado desde mi punto de vista es esto. Anunciaron que a partir del primer trimestre no informarán de las membresías trimestrales pagadas, es decir, este dato de 9,33 millones que ha gustado tanto y que ha explicado ese aumento de ingresos, no lo van a informar a partir del primer trimestre que viene, y tampoco van a informar los ingresos por suscriptor, es decir, los ingresos medios que reporta cada suscriptor o el porcentaje de suscripciones que hay de cada. Son datos que gustan mucho, sobre todo la de membresías pagados, para valorar compañías de streaming, es decir, son métricas que a los inversores de estas compañías o que siguen esta industria les gusta mucho, pues para comparar entre compañías. A partir del primer trimestre van a dejar de anunciarlo, y claro, esto plantea la duda de por qué van a dejar de anunciar esta métrica. La empresa ha puesto la excusa de que quieren dar más valor a métricas como los ingresos, beneficio por acción, márgenes y demás, pero también existe evidentemente la duda entre muchos inversores de que van a dejar de informar esta métrica porque va a dejar de ser tan importante en el futuro, porque ya no van a poder crecer a doble dígito, porque ya se ha convertido en una empresa, en una compañía muy muy grande. Que esto siempre lo decimos y luego todavía las grandes compañías, las FANG y demás, nos sorprenden con crecimientos a doble dígito, pero evidentemente eso es un riesgo y eso es algo que asusta un poco a los inversores. Esos son los dos únicos factores micro que han podido asustar o que han podido provocar esta caída de un 8%, porque ya vemos que el resto de resultados han sido espectaculares, los números que hemos visto. Netflix cotiza en este momento a 27 veces forward Enterprise Value EBITDA, el doble que Disney y 4 veces más que Warner Bros. El PER de 2023 es de 49 veces y el Forward PER de 2024 es de 33 veces. Algo exigente puede estar la valoración de Nvidia comparado con otras compañías de streaming. Bueno, pues sí, si lo comparamos con otras compañías de streaming está algo exigente. Sí que es cierto que Netflix siempre ha sido pues un poco la líder, la que ha marcado un poco el rumbo, la que ha innovado más en esta industria del streaming, y por tanto pues esa innovación, ese liderazgo evidentemente se paga. No sé si recuerdan, porque ahora están muy de moda las 7 magníficas, donde Netflix no se encuentra, pero Netflix formaba parte de las famosas FANG, que en cambio, por ejemplo, no estaba Microsoft. Y las FANG pues eran como las 7 magníficas en su día. Luego sí que es cierto que sobre todo Netflix fue un poco la que se cayó y surgieron pues o crecieron muchísimo más Microsoft, cogió muchísima más importancia Nvidia. Pero bueno, sobre todo este tema de la valoración, yo sí que es cierto que no le hago muchísimo caso, pero sí que es cierto que podríamos decir que está exigente, pero como digo, ese liderazgo pues evidentemente se paga. Ahora, si nos vamos a ver el mercado en general, no voy a poner gráficos más importantes ni nada, simplemente quería hacer dos comentarios. Uno sobre el porcentaje de acciones por encima de medias, que lo hablaré más adelante cuando el cierre de sesión, y el otro sobre la liquidez, porque claro, estamos viendo a Netflix caer un 8,72, estamos viendo a Nvidia también caer un 4,95, estamos viendo que no es una gran semana para la industria tecnológica. De hecho, si nos vamos a ver la semana, vemos como la semana del peor sector con mucha diferencia es la tecnología, con la mala semana que ha tenido también el último mes. En el día de hoy también se ve afectado. Hemos tenido esta semana resultados, por ejemplo, de ASML. Fíjense que si os vamos a ver, ASML en el día de hoy ha caído otro 2,3%, y en la semana, pues fíjense que ha caído, la semana la cierra con un 9,53% abajo. También hemos visto resultados empresariales de Taiwan Semiconductors, a ver si la tengo por aquí, que Taiwan Semiconductors presentó resultados el día de ayer, vale, la tengo aquí,
Vamos a ver, Taiwan Semiconductors en el día de hoy también está cayendo un 3,26%, frente a unos resultados y sobre todo unas expectativas muy positivas. De hecho fue su mejor trimestre del último año. ASML sí que es cierto que falló tanto en estimaciones como en previsiones, sobre todo, pero ASML ya nos había anticipado que se esperaba un 2024 bastante débil, sobre todo tras el gran cuarto trimestre del año que tuvo en 2023. Tienen el vídeo de ASML que fue el anterior, es decir, hace 2 vídeos en mi canal. Pero bueno, ¿qué os sucede con la tecnología? Está en horas flacas, semiconductores y demás. Más allá de eso y de entrar en la parte micro y de las caídas tecnológicas, hay un factor muy importante que es la liquidez. Es decir, estamos ahora mismo a mediados de abril en temporada de rellenar el TGA, rellenar la cuenta del tesoro y pago de impuestos. Esto quiere decir que la liquidez no es incremental, como sí que es cierto que lleva siendo más o menos desde marzo del año 2023. Aquí lo tenemos, como la liquidez hizo suelo. La liquidez es el balance de la Reserva Federal menos la parte del tesoro menos el drenaje del repo inverso. Hablaré de esto más detalladamente en el vídeo semanal, donde analizo también el balance de la Reserva Federal y demás, pero simplemente quiero hacer énfasis en esto, porque hoy he estado en Negocios TV y me hablan de caídas tecnológicas, me hablan también de toda la incertidumbre geopolítica, que evidentemente se han juntado las tres cosas, porque se ha juntado que las tecnológicas pues se están desacelerando, por ejemplo los resultados de ASML, que ya nos lo anticiparon que iba a suceder, pero los inversores son así, también Taiwan Semiconductors, Netflix, esto que puede no haber gustado, estos 2 puntos micro, pero sobre todo el punto clave desde mi punto de vista es esto, es la caída de la liquidez neta durante esta semana por el pago de impuestos. Es que si nos vamos a ver estacionalmente, la estacionalidad del mes de abril suele ser bastante plana, tanto en año estacional como en año general, sobre todo por ese pago de impuestos. Ahora mismo, a mediados de abril, es ese pago de impuestos y la liquidez neta desaparece. Ya saben que la liquidez es un punto a nivel macro importantísimo para explicar los movimientos del mercado. Cuando la liquidez incrementa, fíjense, cuando la liquidez está a la baja, como estuvo prácticamente todo el año 2022, pues fue cuando vimos esa corrección del mercado. Cuando la liquidez repunta, que repuntó especialmente en marzo de 2023 de primeras con ese BTFP, pero luego evidentemente con el drenaje del repo inverso, que también tomó un papel importantísimo, pues es liquidez que está entrando al mercado, es dinero que está entrando al mercado. Y lo digo porque en el día de hoy viernes os habréis encontrado numerosos titulares de la mayor caída de los fondos monetarios desde Lehman Brothers, que hablaremos de ello más detalladamente para el domingo. Estamos viendo la peor semana del Nasdaq del año. También el S&P 500 encaminándose a la peor semana o a las peores 6 sesiones de los últimos 380 días, creo recordar. Pues además de la incertidumbre geopolítica, que es importantísima, por supuesto, tenemos este hecho que es la caída de la liquidez neta. Cuando la liquidez es incremental, pues vemos como el sesgo un poco en los valores es alcista, ¿no? Vemos que aunque haya correcciones, pues se trata de recuperar. Cuando la liquidez es contrario, no es incremental, pues vemos que es totalmente contrario. Vemos como el sesgo es bajista, como cualquier movimiento es a la baja y como la fuerza no se aprecia mucho en el mercado. Por tanto, esto es una parte importantísima. Liquidez neta esta semana muy a la baja, sobre todo por el pago de impuestos. Estamos en pago de impuestos, estacionalidad no es tan positiva y la liquidez, como vemos aquí, la liquidez neta, que para mí es una parte fundamental de la macro, porque la macro no es analizar datos simplemente, sino esta parte de fontanería de mercado y entender cómo funciona la liquidez, está explicando mucho los movimientos del mercado. Cuando la liquidez aumenta, vemos como el sesgo es mucho más positivo que cuando la liquidez disminuye. Dicho esto, pues vamos a hacer unos pocos comentarios más para ver cómo puede cerrar el mercado. Bueno, vamos a mirar 2 puntos, ahora vamos al gráfico, pero el Nasdaq se encamina en estos momentos hacia su peor semana en más de un año y ha bajado en 6 de las últimas 7 semanas. Bueno, pues estas subidas de las alzas en 17 de las últimas 20 semanas, algo no visto desde 1986 o demás, pues al final tiene que llegar un poco la parte contraria, que son las correcciones. Un cierre en rojo en el día de hoy sería la primera racha de 6 días de cierre en negativo para el S&P 500 en 380 días. Pues desde mi punto de vista es más que sano. Y si nos vamos a echar un vistazo a la amplitud, fíjense, vemos como en este momento menos del 30% de los miembros de S&P 500 cotizan por encima de la media móvil de 50 días. Vamos ya a ver el gráfico y vamos a ver los movimientos que ha habido en el día de hoy. Empezamos por Europa. El Eurostock 600
va a cerrar de menos a más, 0,08%. Antes de nada, mencionar que esta madrugada ha sucedido esta incertidumbre geopolítica o este riesgo geopolítico, y es que Israel al parecer ha atacado a Irán. Hay muchas dudas porque medios iraníes lo desmienten, otros dicen que lo han sabido defender muy bien. Incluso había por ahí algunas voces de que decían que se habían salido mismamente desde Irán y se había defendido un poco para hacer el paripé. Mucha incertidumbre geopolítica, como digo, no soy analista geopolítico, les recomiendo que vayan a informarse con un analista geopolítico, pero sí que es cierto que esto provoca, ya saben, mucha incertidumbre para el mercado. Esto no le gusta nada al mercado y más allá de que pueda haber mayor represalias o no, es un miedo. Es decir, ahora va a estar 2 semanas, 2 días la bolsa cerrada y no sabemos cómo nos lo vamos a encontrar el lunes o qué va a ocurrir el lunes. Entonces esto puede provocar pues ventas el viernes, sobre todo pues para lavarse un poco las manos, ¿no? Además, todo esto que hemos hablado de la liquidez. Por tanto, el Eurostoxx 600 sí que es cierto que ha arrancado el día más abajo, y a medida que se ha ido recuperando un poco la sensación de que no había sido para tanto el ataque, pues ha recuperado terreno, pero tampoco sin grandes luces, 0,08% abajo. Futuro Eurostoxx 50, fíjense ese movimiento, el futuro menos 0,07%. DAX alemán 0,56 abajo, aguanta la media de 50 sesiones. CAC francés 0,01, también de menos a más. IBEX 35 0,33, de menos a más. Reino Unido 0,72, de menos a más. Italia 0,24, Suiza 0,87, Países Bajos 0,27 abajo. ¿Qué ha ocurrido en los mercados europeos? Sobre todo que han abierto a la baja, han abierto un gap a la baja, porque esto ha ocurrido de madrugada y los mercados europeos abrían antes, y han ido recuperando terreno a medida que salían noticias un poco tranquilizadoras o un poco que decían que no era para tanto. Pero ya saben, fíjense, el rendimiento alemán a 10 años 2,5% en máximos, fíjense, ha cerrado en máximos desde noviembre de 2023. Si nos vamos a Asia, con mucha mayor incertidumbre, pues el Hansen ha cerrado 0,99% abajo, ha llegado a caer casi un 2%. Nifty indio cierra al alza después de abrir a la baja y estar buena parte de la sesión a la baja por todo esto que ha ocurrido. Y Nikkei japonés 2,66% abajo. Fíjense que el rendimiento japonés en el día de hoy también ha corregido 0,84%. Si nos vamos a Wall Street, el Dow Jones en estos momentos 0,53% arriba, S&P 500, fíjense que pierde ya ampliamente los 5.000 puntos, niveles CTA, ojito, alarma, por debajo de los 4.900 pueden ser importantes porque se activaría el siguiente nivel CTA. Habrá más actualizaciones sobre los CTA de cara al fin de semana y también de cara al lunes cuando nos manden esos informes, pero el segundo nivel estaba por debajo de los 4.900. Recordemos que en 5.135 ya se vendió esa primera parte de los CTA. El equiponderado, pues ojo, porque el día de hoy está teniendo un rendimiento ligeramente mejor, 0,41%, sobre todo son los grandes tecnológicas el día de hoy, los 7 magníficos, los que más perjudicados se están viendo. Nasdaq 1,43% abajo y Russell 2000, fíjense, 0,05, tratado de salvar un poco los muebles. A falta de esto, está actualizado a día de ayer, ya lo actualizaré más el domingo, pero fíjense como el porcentaje de valores por encima de la media de 200 sesiones es de 65%, por encima de la media de 50 sesiones, fíjense que está por debajo del 30%. Ya estamos viendo algunos indicadores de estos, de amplitud, de sobreventa y demás, que podían estar a punto de activarse, al menos para un rebote del gato muerto. Pero un viernes, como digo, ante lo que ha sucedido el día de hoy y ante 2 días de cierres de bolsas, puede haber ventas, o estamos viendo ventas sobre todo por pánico. Si nos vamos a ver los market leaders, pues además de Netflix, que estaba cayendo un 8%, pues fíjense, Apple cae un 1,23% y ojito, Apple que alcanza el día de hoy mínimos desde el 4 de mayo. Microsoft también 1,14% y ojito que amenaza con perder un soporte importante que son los 397, una cosita así. Nvidia 5% abajo, media de 50 sesiones, ya la abandona. Movimientos alcistas tan fuertes, tan verticales, pues tienen también correcciones, consolidaciones fuertes. Amazon 2,35, media de 50 también abajo. Google sigue aguantando media exponencial de 21 sesiones, 1,15% abajo. Meta 3,45% abajo. Tesla 0,54%. Tesla y Apple son especialmente las que más perjudicadas están. Tesla en mínimos desde enero de 2023. Estamos viendo cómo
estamos entrando más bien, o estamos ya en sesgo más bien bajista, una corrección bastante clara en los índices, por tanto yo no buscaría suelos, sino que esperaría a recuperar fortaleza. Suelo recomendar un poco lo que yo hago, la estrategia que yo trato de seguir. Los rendimientos americanos a 10 años pues han ido de menos a más en el día de hoy, en este momento 4,62, muy cerquita de esos máximos anuales. Evidentemente también es un sesgo bastante bajista. Recordemos que esta semana ha habido una subasta muy fea a 10 años y una subasta positiva a 20 años. Pero como digo, que haya una buena, que haya una muy mala, que haya una regular, que haya una muy mala, que haya una muy buena, que haya una muy mala, no es positivo. Es decir, la cosita está así de que de vez en cuando te sale una muy mala. El VIX en el día de hoy, pues fíjense que va a tener uno de los movimientos bajistas más grandes de mucho tiempo. Fíjense que ha arrancado por encima de los 21, por encima del nivel de volatilidad de los 20 y en este momento 18,57, y ojito, no vayan a ser titulares en estas últimas 2 horas o ventas por un poco miedo que alcen de nuevo el VIX. El West Texas más de lo mismo, ha llegado a superar los $85, en este momento 82,5, se ha relajado un poco a medida que parece que no ha sido para tanto el ataque, pero como digo, cuidadito que la incertidumbre o la tensión está un poco en el ambiente, es una calma tensa y cualquier titular no es muy positivo, y si le sumamos también esa liquidez restrictiva, esa liquidez que está saliendo del mercado en estos momentos, pues se juntan un panel excelente para las correcciones que estamos viviendo. El oro, 0,68%, ha llegado a situarse por encima de los 2.400, un nuevo día al alza. Si nos vamos a ver algunas mineras, KGC, pues fíjense que en el día de hoy ha roto ya este rango lateral que comentábamos y en este momento 6,80, otro 4,45%. Yo es un poco la que más sigo. GDX también subiendo el día de hoy un 1,78, que es el ETF. Bitcoin el día de hoy 1,71%, ha vuelto a tocar este nivel de los $60.000, pero de nuevo al alza. Si navegamos un poco por el tablero, vemos al TLT en el día de hoy ligeramente arriba, porque bueno, estamos viendo correcciones un poco en todos los rendimientos, pero sí que es cierto que han ido de menos a más y que van a cerrar pues muy cerquita de esos máximos anuales o de esos máximos semanales que se han visto. El dólar de más a menos, fíjense que ha llegado a situar también 106,47, sí que es cierto que en este momento un poco más contenido. El dólar sigue actuando mucho como divisa refugio, sí que es cierto que ha recogido mucho estas últimas semanas, especialmente las últimas 2 semanas. Fíjense que ha subido un 1,66 y un 0,11, pero ha llegado a subir más durante esta semana, o sea que ha recogido mucho terreno esta semana, divisa que sigue actuando más bien como refugio. Frente al euro, pues el euro ligeramente positivo el día de hoy. Hoy ha habido comentarios por parte de los bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal, más bien en tono neutro o hawkish, es decir, no hay confianza para bajar los tipos de interés. Bueno, pues es algo que ya sabíamos. El USD-JPI, pues de nuevo 154,6, muy cerquita del nivel de 155, que se supone que es posible intervención. La verdad que el yen sigue muy débil, y aunque sí que es cierto que evidentemente estas semanas está la excusa del fortalecimiento del dólar, que ya hemos visto que ha subido casi un 6%. Por tanto, el yen sigue sin mostrar fortaleza, y ojito porque eso se está viendo sobre todo en viajes y demás. Estoy viendo en Twitter una corriente bastante grande de gente que va a Tokio y que te dice, pues claro, como el yen está más devaluado frente al dólar o el euro mucho tiempo, pues evidentemente hace que los que somos o los que trabajamos contra divisa pues sea más barato hacer vida o viajar allí. Por tanto, oye, pues es una tendencia que se está viendo incremental. Ya saben que la burbujita de Twitter, pero bueno, es algo que he estado leyendo tanto en la comunidad americana como española. Así que nada, tienen todos los datos. Mañana evidentemente es sábado, no habrá mercado. Actualizaré sobre todo este tema, la liquidez, el balance y un poco todo el pago de impuestos y la estacionalidad que están ocurriendo en este momento, que desde mi punto de vista tienen mucho que ver con esas correcciones. Que tengan un feliz fin de semana. Tienen todos los datos. Si les ha gustado el vídeo, dejen un like, un comentario y nos vemos mañana o el domingo. Chao, adiós.